¿Qué tal? Amén. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Mi nombre es Carlos Alberto Paz. Soy el pastor de la Iglesia Gracia Urbana acá en la ciudad de Trujillo. Y bueno, estoy para servirles, ¿no? Acá estamos para hablar de lo que es siempre desde una perspectiva cristiana, muchos temas, y me encanta estar en el Rey. Bravazo, bravazo. A ver, ya lo arreglé el audio ya. A ver, una vez más, si me escuchan, escriben en los comentarios otra vez. Ya lo puse más fuerte. Desde que se nos escuchaba bien. Solamente decía que si nos escuchaban, gracias por hacerlo saber en los comentarios. Sigan invitando, manden el link, por favor, compartan. Ahora sí. Bueno, a ver, vamos a empezar con el tema. Acá está. Y ahora sí. Bueno, pastor, básicamente cuando mencionamos cosmovisión política, ¿qué es lo que se nos puede venir a la mente? Como una introducción breve. Bueno, cosmovisión es una forma de ver la vida. Entonces, cuando hablamos de cosmovisión política, quiere decir que cómo estamos viendo la vida en el contexto de lo que es hacer política, que significa nuestra interrelación, o sea, cómo nos relacionamos con las personas de nuestras ciudades, de nuestra civilización. Porque política significa justamente en su sentido más amplio, nuestra relación. Y el sentido un poco más, digamos, pequeño, un enfoque más cercano, es la designación de nuestros líderes. No necesariamente democráticamente. Política puede haber una monarquía, una democracia, ¿no? Otros tipos de política, pero siempre es la relación de las personas y sus líderes. Entonces, cosmovisión política para nosotros para los cristianos, siempre tiene que partir desde el mandato de Dios, ¿no? ¿Cómo es que Dios nos ha mandado a interrelacionarnos en este mundo en el cual nos puso como su imagen? Recuerden que el Señor creó el universo como un templo y nosotros somos su imagen. Adán era la primera autoridad que puso en el Edén y fue designada por él, ¿no? Las autoridades designadas por Dios. Y lo puso como, digamos, algunos teólogos le llaman como un virrey, porque justamente le dio la tarea de gobernar, ¿no? Y vamos a ver la Biblia, ¿no? Vamos a leer la Biblia ahorita. A ver, acompáñenme a Génesis. En Génesis. capítulo 1, en el verso 28. Génesis Si tienen ahí 1:28. su Biblia, su aplicación. Sí. Génesis 1:28. Este es conocido como el mandato cultural, pero es un mandato, ¿por qué es cultural? Porque es el mandato de formar una civilización, de formar la cultura. ¿Para qué está el hombre en esta tierra? Y dice, les dijo, fructificad, o sea, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread a los peces del mar, a las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bien, este es el mandato. Cuando él dice que nosotros debemos llenar la tierra y sojuzgarla, significaba que nosotros debíamos ampliar nuestra civilización, multiplicarnos y llenar el planeta. ¿De qué forma se llena el planeta? Fructificándolo, no explotándolo. Y luego dice señorear, o sea, nosotros teníamos el mandato de tener un señorío sobre esto, pero no es un señorío que proviene de nosotros, es designado por Dios. Por tanto, está muy bien lo que dicen los teólogos, porque en estas figuras antiguas, un virrey no es el rey, sino es el encargado de manejar el ministerio o digamos el gobierno de un sector puesto por el rey, ¿no? Tú eres el virrey de Dios. Bien, entonces Adán era el virrey de Dios y nosotros habíamos sido llamados a ser una raza de virreyes, una raza de reyes y sacerdotes para Dios. Pero lamentablemente por la caída de Adán, esto se trunca. Pero si te das cuenta, aún en medio de todo, no se trunca el mandato de multiplicarnos y sojuzgar la tierra. El ser humano, sin querer, lo obedece, pero mal. Lo obedece mal. Lo obedece ya no para la gloria de Dios, sino para sus propios beneficios, ¿no? Lo obedece en maldad, lo obedece siempre haciendo las cosas como para lo que le conviene. Y ese es un gran problema que tiene esta sociedad actualmente que podemos ver, ¿no? Claro. Gobernantes corruptos, todo ese tipo de cosas, ¿no? Explotación de la tierra, la explotación para mal, ¿no? Porque en lugar de fructificar la tierra y repotenciarla con los mismos recursos que tenemos, la contaminan, la explotan
morimos por culpa de esa contaminación. O sea, todo eso es terrible, ¿no? Sí, acá estoy, pensé que me había ido. Yo Pero creo sí, que esta tiene sería razón. cosmovisión política, entonces. Sí, sí, es cierto. Ahí tenemos básicamente el punto del origen de este mal, ¿no? Como el hombre como ser corrompible. Los cristianos pensamos que, creemos con la Biblia de que el hombre está corrompido, por eso va a tender al mal y hacer todos estos males que usted ha mencionado, ¿no? Ahora, pues partiendo de básicamente toda esta cosmovisión Sí, bien amplia, queremos resumirla, ¿no? Que todo esto se resume en una ley, la ley de Dios, ¿no? Así empezó la Biblia, ¿no? Con una ley, con un mandato que le dio a Adán y Eva, ellos fallaron, sufrieron las claro, consecuencias, y luego después, eh, pasó buen tiempo hasta que les dio otra ley con Moisés, ¿no? Y justamente esta ley ya empieza a tocar a una nación sí, en sí, que era Israel, ¿verdad? Así que básicamente yo creo que podemos partir también de cómo las claro. leyes también la podemos tomar hasta el día de hoy también, ¿no? Porque esto es muy importante. Claro, incluso, sí, el principio de la ley empieza en el Edén, cuando Dios pone una ley, no comerás del árbol del bien, del fruto del bien y del mal. O sea, ya había una ley. Y no era una ley mala, sino que era una ley que regulaba la forma de vivir de Adán. A pesar que Adán no era malo, era moralmente bueno, moralmente, no estaba glorificado, por eso cayó, pero era moralmente bueno, porque todavía no cometía mal. Pero Dios lo regula. Entonces, Adán tenía la opción, obedezco, sigo siendo bueno, desobedezco, ya no, no caigo. Lamentablemente, Adán decidió, como siempre, romper la ley. Ahora, luego vienen más leyes hasta el día de que encontramos ya el Antiguo Testamento, cuando Dios le entrega las tablas de la ley a Moisés, pero nosotros vemos un principio en toda la Biblia, en el ser humano, siempre hay una ley en su conciencia, Sí. como vemos en el libro de Romanos, ¿no? Hay una ley ahí implícita en la conciencia del ser humano. Aristóteles, incluso, el gran filósofo, decía de que el poder real, el poder de la ley, o sea, el poder de un rey, es un poder paternal. Dios cuando a Adán le pone una ley como rey del universo, él está siendo un padre para Adán. La ley no era una especie de restricción para quitarle la felicidad. Dios no era una especie de totalitarismo, un totalitarismo cósmico. Estaba cuidando a Adán. Pero nosotros a veces creemos siempre que la ley es una cosa de una especie de restricción, ¿no? No vemos que la ley de Dios es una carta de amor para nosotros en realidad, porque es una forma, porque si tú lees por ejemplo la Biblia, la ley de Dios no es solamente los 10 mandamientos, es toda una constitución política. Hay leyes civiles, ¿no? Hay leyes salubres, hay leyes ceremoniales, incluso regula la religión de Israel, el culto al Señor, porque todo estaba implícito en el corazón de Dios a través de esa ley. Por eso generalmente en la Biblia vemos que cuando Dios da la ley para gobernar Él como el rey por sobre su pueblo. Entonces el padre del pueblo seguía siendo Dios. O sea, Dios seguía teniendo ese poder paternal sobre su pueblo. Hasta ahora nosotros los cristianos llamamos padre, ¿no? Bien, entonces ese poder paternal que le había dado en alguna oportunidad a Adán, cuando Adán le dio la potestad de no solo de sojuzgar la tierra, sino de ponerle nombre a los animales, ¿no? Ya Adán, tú mismo eres, pero siempre con una paternidad que no viene implícita de él, sino que viene de Dios. No puedes el hombre ser padre de todo sin Dios, no administra bien la casa. Y por eso necesitamos una ley. Cuando ya el hombre cae, y viene ya justamente lo que mencionas, las tablas de la ley, es que Dios quiere poner un fundamento para el orden social, o sea, un fundamento para el orden de la civilización que está construyendo a través de Israel, ¿no? Del pueblo elegido de ese tiempo. Y hay que entender también que cada orden social en la historia de la Tierra se basa en una creencia. Por eso de las leyes laicas es una mentira. O sea, siempre hay un concepto de vida, por eso se llama cosmovisión, ¿no? O sea, hay un concepto de la vida. Todos tenemos un concepto de la vida, ¿no? Tenemos un concepto de la vida y de cómo la interpretamos. Entonces, digamos que la cultura, o sea, la civilización que estamos creando es religiosa de por sí. Aunque hagas una ciudad de Dios, ellos creen en algo, creen en un principio. Y creen en un principio que es el punto de partida para las leyes que ellos van a crear. Había un teólogo llamado Henry Van Til, es un teólogo reformado del siglo XX, y él decía que la fe de un pueblo llega a expresarse en su cultura, y los cristianos solo pueden estar satisfechos con una organización cristiana de la sociedad.
O sea, un verdadero cristiano que estudia su Biblia y que entiende realmente la cosmovisión política de la Biblia, entiende que la civilización cristiana es la única civilización posible para nosotros. No hay otra civilización. Por eso me da risa cuando no charlamos aparte, no voy a decir nombres de candidatos, pero veo que hay algunos que son hinchas de este e hinchas de este, ¿no? Un cristiano no puede ser hincha. Y a veces hablamos de las posturas, ¿no? Como los libertarios o los izquierdistas. Claro. Yo creo que un libertario no puede ser hincha de nada, pero no estamos hablando ahorita de eso. Pero tampoco un cristiano puede ser hincha de nadie. Tú no puedes ser cristiano y en tu perfil de Facebook estar poniendo vota por él, vota por él, porque nosotros no estamos de acuerdo con ninguna forma, cosmovisión de ninguno de estos partidos. Porque nosotros tenemos solo una cosmovisión posible, la civilización cristiana. Porque la fe básica de una sociedad significa que o sea, esto es como una base, ¿no? Esta es la fe básica, o sea, la base. La sobreestructura va a construirse sobre esto. ¿Esto es la palabra de Dios o es una cosmovisión autónoma? Hay que preguntarnos eso. ¿De dónde estamos partiendo? ¿Por qué soy hincha entonces de este pata? No digo que de repente tiene buenas propuestas dentro del infierno que ya estamos viviendo, pero eso no significa de que eso sea lo mejor. Siempre para nosotros, siempre va a ser el mal menor. Siempre. ¿No? Entonces hay que entender que hay fundamentos para un orden social y deben ser examinados. Por eso un cristiano tiene que conocer la palabra de Dios para saber realmente cuál es el fundamento del orden social en el que vive y tener unos filtros para poder realmente decir, bueno, yo voy a votar por tal candidato. La mayoría dice, no, yo voto porque es pro vida nomás. Como decía un hermano, son capaces de votar por Hitler si es pro vida Hitler. Claro. O sea, si Hitler era pro vida, si lo traes a Hitler en la máquina del tiempo, en su tiempo no existía el aborto, eso. No, pues no. Él hubiera sido, imagínate, o sea, hubiera votado por Hitler. No es así. Claro. Y bueno, generalmente estas tergiversaciones vienen porque estamos nosotros, como dicen los progres incluso, ¿no? Bien deconstruidos estamos. Hemos olvidado como se dice, nuestro fundamento de acá, que es la ley de Dios, la cual a veces los legalistas dicen, tienes que aferrarte a la ley y se disfrazan hasta de judíos algunos, ¿no? Y los libertinos dicen, no, yo estoy bajo la gracia, no importa la ley. Sí. Estudia la ley de Dios, busca cuál era el gobierno, el tipo de gobierno que Dios había querido para su pueblo y el pueblo lo rechazó. O sea, hay que buscar realmente desde ese punto de vista de estructural, o sea, de dónde partimos para construir. ¿Cómo estamos construyendo? ¿Sobre qué base? ¿No? Si nosotros no construimos una cosmovisión política, o sea, una cosmovisión de sociedad desde las escrituras, estamos fritos, porque siempre vamos a tirar para el secularismo, para el humanismo, o sea, para nosotros, antropocentrismo, ¿no? ¿Y sabes qué va a pasar? Antes de pasar a otra pregunta, nos vamos a convertir en religiosos, porque la mayoría de las cosmovisiones son religiosas. O sea, hay un orden de pensamiento religioso, de fe, un fundamento de orden social de fe, donde, por ejemplo, el humanismo, ¿no? Reemplaza la predestinación de Dios, al margen que creas o no en la predestinación del estilo reformado, pero entre los cristianos clásicos creemos en la predestinación, sea por presencia o sea por soberanía de Dios, pero crees en la predestinación. O sea, que Dios tiene el control, ya, ¿no? Salimos de la predestinación de Dios, la predestinación divina, y nos metemos en la predestinación humana. O sea, tú tienes el control. Como dicen, tú eres el arquitecto de tu destino. Claro. Y eso de forma individual luego lo traspasamos a los estados. Entonces el estado dice que él es el arquitecto de tu destino. Tú ya no eres libre. Ahora, él va a marcar tu destino. Y esa moralidad política es producto justamente de esa, digámosle, religión política. Así, una religión política es. Porque en sí están partiendo de un punto de vista como una fe. O sea, ya no es Dios el soberano, ahora es el Estado soberano. Escucha esa palabrita también, ¿no? El Estado soberano. Todas estas ideas vienen desde antes de Rousseau, filósofos como él, antes de la Revolución Francesa, y ahora se nos han hecho normales, ¿no? Entonces, ese es ese punto que quiero dejar claro, que la cosmovisión es demasiado importante, ¿ven? Porque es como una religión. Tú puedes decir, soy cristiano y creo en Jesús como mi Salvador, y de repente tienes una cosmovisión secular. Porque dices, ¿no? Como he visto también en algunos posts o foros de algunos hermanos, no, es que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ahí está hablando solamente de pagar un impuesto, no está hablando de que le regales a tus hijos al César, ¿no? De que le regales la educación al César, de que le regales
Sí, sí. y que le regales la base de la construcción de tu civilización al César. No estás diciendo eso. Entonces, no hay que apresurarnos con versículos fuera de contexto para escapar de la responsabilidad de obedecer el mandato de Dios de sojuzgar la tierra, ¿ves? Porque si no partimos de la Biblia, ya fuimos. Wow, sin explicación, en unos 10 minutos que creo que has hablado, me quedó muy claro muchas cosas, ¿no? Primero, de cómo nosotros debemos traer cautivo todos nuestros pensamientos a lo que es la Biblia como cristianos. La gente que nos escucha nos pregunta, ¿no? Los cristianos ahora en estos tiempos, ¿no? ¿Por quién vamos a votar? ¿Por qué? ¿Cómo basas tus parámetros para escoger tal persona? ¿Solo por lo conservador, ¿no? Y hay esa democracia, ¿no? Estamos un país, ya que mencionas también, de soberanía, estamos en un país de democracia entre comillas, ¿no? Pero en la Biblia también hay muchos casos de democracia también, ¿no? Como podemos ver en el tiempo de los jueces, o sea, hablando ya de un sistema político, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Los jueces no eran democráticos, pero era un parlamento, luego con los profetas y luego con los reyes, ¿no? Por ejemplo, esos ejemplos, ¿cómo podías más o menos describirnos ya con el tema de cosmovisión política? ¿Qué es lo que trajo Bueno, entonces, para el pueblo ya. de Dios? Podríamos partir de los jueces, ¿no? El libro de los jueces nos muestra más o menos el tipo de gobierno que es el que Dios había determinado para el pueblo de Israel. Y este pueblo era una especie, como se le llama, de teocracia. Teocracia. Era una teocracia. Teocracia. ¿Qué es la teocracia? Es que, bueno, teocracias hay un montón, ¿no? Por ejemplo, Irán es una teocracia, ¿sabías? O sea, Irán más bien es una hierocracia. Hierocracia. Que Dios no gobierna porque su Dios es falso, pero gobierna Dios a través de los ayatolas, o sea, a través de los sacerdotes. La voz de Dios a través de los sacerdotes es la base para crear las leyes en Irán. En este caso es la ley Sharia, el Corán. Sí. Pero en Israel era así, era la ley de Dios administrada por los jueces. No eran los sacerdotes los que mandaban, pero los sacerdotes sí le decían al juez, eso no está en la ley de Dios, ¿no? Oye, eso no está en la ley de Dios. Oye, Gedeón, pues, escucha, la palabra dice esto, ¿no? Así, pero al final el que tomaba la decisión eran los jueces, ¿no? El parlamento. Digamos que era una especie de gobierno parlamentario, no había un rey en ese tiempo. Y había bastante libertad. Había libertades individuales, o sea, era un estado pequeñito, donde solamente, es más, un estado casi nulo, era muy pequeñito. Entonces lo único prácticamente que había era un parlamento pequeño y luego se dividía en autoridades, sino que en la Biblia todo le llaman juez. Por ejemplo, había un juez como Sansón, pero que en realidad era el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, hablando en peruano, ¿no? Luego había otro juez que era como el que conocemos, el juez que determina quién tiene la razón y quién no, en un litigio, ¿no? Había otro tipo de juez que era como, por ejemplo, un teniente gobernador de un sector, otro que era un gobernador de un sector más grande, ¿no? Así. Pero ahora le llamaríamos alcalde, teniente gobernador, le llamaríamos, ¿no? Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, pero otro le llamaríamos congresista, pero ahora en ese tiempo todos eran jueces. O sea, era la palabra para autoridad civil, ¿entiendes? Autoridad civil. Entonces, ellos fundamentaban el orden social de acuerdo a lo que Dios decía en su palabra. Entonces ellos tenían jueces y administraban todo. Pero ¿qué pasa? Mira, ya comienzan digamos, en la semilla de la rebeldía. El pueblo siempre dice que quiere que el pueblo sea el que maneje todo. La voz del pueblo, dicen. Esa famosa frase, paganas, la voz del pueblo, la voz de Dios. Invirtieron el orden, ¿no? De ahí viene. Sí, siempre el ser humano ha querido rebelarse contra Dios como en el Edén, pues. Claro. Y por ejemplo, cuando Gedeón los libera, ellos se acercan y le dicen, Gedeón, queremos hacerte rey. Y él les dice, no reinaré yo ni ninguno de mis hijos. Está en Jueces capítulo 8, dice, yo no reinaré ni ninguno de mis hijos, dice. ¿No? Él dice así, no reinaré yo ni ninguno de mis hijos. Porque ustedes los debe reinar Jehová. ¿Ves? O sea, él no fue, digamos, rebelde contra Dios, a pesar que el pueblo quería un rey. Ya desde ese tiempo, pasaron mucho tiempo, muchos años, y llega el momento en el que, segunda de Samuel, creo, primero Samuel 8, se van en contra otra vez se van otra vez de la teocracia de Dios. Y como ellos tenían, o sea, no les bastaba tener un buen sistema de gobierno que a pesar de la círculo de conquistas, pérdidas, subidas que tenían, porque el libro de los jueces es un círculo de obediencia, relajo, desobediencia, los conquistan, claman, vuelven a obedecer, otra vez se relajan, así. Pero nunca perdían su país, estaba enterito, ahí estaban. O sea, Dios no los abandonaba.
pero ellos lo abandonaron a Dios. Y ahí viene un acto democrático De la Biblia. que se parece mucho al de ahora. Claro, Bueno, el de ahora es peor porque ahora la gente es manipulada, pero claro. la gente terca siempre quiere lo que tiene el mundo. O sea, no quiere comenzar a construir de acá su orden social de la Biblia, quiere comenzar a construir de ellos. Se olvidaron de la Torá, se olvidaron de lo que Dios manda y dijeron queremos un rey. Por eso Dios en 1 Samuel 8 les dice, no te están abandonando a ti, Samuel, ¿no? Porque digamos que Samuel era el sumo sacerdote, ¿no? Claro. No te están abandonando a ti, ¿no? Samuel, digamos que también era el primer ministro, era un profeta, pero que se encargaba de todo, ¿no? Una chambaza, Samuel. Pero le dijo, a ti no te están abandonando, me están abandonando a mí. ¿Por qué? Porque ellos estaban abandonando la teocracia, o sea, a Dios gobernando sobre ellos por poner un hombre. Y ahí se viene la noche, pues. Porque aunque los reyes son un tipo del rey verdadero que ha de venir, todos los reyes la fregaron y la malograron, incluso David, que es el hombre conforme al corazón de Dios. David, Salomón, todos. No hay ni un rey, incluso aquellos que la Biblia dice hicieron lo correcto delante de Jehová, lee y tienen errores en cantidad. Y que sirvió para mal. Por eso después de Josías, unos reyes más, y ya Dios dio por concluido también incluso a Judá, ¿no? Judá. Entonces, se dividieron, pues, ¿no? ¿qué pasa? Cuando nosotros, los seres humanos, claro, los seres humanos abandonan el sistema que Dios determinó, terminamos cayendo en eso, en la tiranía. Y Dios le había advertido, porque a Samuel le dice, este rey que ellos quieren les va a quitar sus vacas, les va a quitar su dinero, les va a quitar sus tierras, se apoderará de todo. Y no es eso lo que pasa en nuestra sociedad cuando nosotros dejamos que los estados crezcan de manera como un pulpo gigante, como un kraken, cuando el estado es grandazo, ¿no? Cuando, por ejemplo, el comunismo, el socialismo, la izquierda, todo, ¿no? Ellos quieren un estado grande, ¿no? Sí. Pero ¿qué haces? Claro, te roban a través de impuestos grandes. Como es un estado grande, ¿cómo se sostiene? Está movido por la corrupción a través de impuestos. Y esos la impuestos, maldad, ¿no? Satanás está ahí, ¿no? Se han olvidado, claro, se han olvidado justamente de que el hombre es tendiente a la corrupción y no ponen ni siquiera leyes estrictas para refrenar esa maldad, porque la ley refrena la maldad del ser humano, no nos salva la ley, ¿no? Porque incluso, no sé, hablando un poco de, como estamos hablando de política, sí. Estas organizaciones que provienen, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hablando de los latinos, claro. nos obligan a tener leyes débiles. Con esas leyes débiles sueltan asesinos, violadores, sueltan a los terroristas, o sea, ¿no? Terroristas condenados con justa razón y aplaudido por el pueblo. No, lo sueltan. Y encima los indemnizan con la plata de nuestros impuestos. Pero ¿por qué tanta tiranía? ¿Por qué tanta locura? Porque nosotros le hemos dado la base de nuestro orden social al César, pues. Le hemos dado al anticristo, a la cosmovisión anticristiana del mundo, le hemos regalado el mundo. Nos hemos olvidado de Dios. Y Dios simplemente nos está dejando caer en el sistema que nosotros queremos. Así como el pueblo de Israel decía, queremos un rey, cada vez que vamos a votar nosotros, estamos diciendo lo mismo. No digo que no vayas a votar, pero cuando tú vas a votar y votas por partidos que quieren el Estado grande, y no, es que es pro vida, dicen. Estás mandándonos al infierno, al mundo. Dices queremos un rey. Un rey. O sea, porque sí, porque simplemente como dice, te ha comido con un floro populista y tú te lo has creído. Entonces, no eres muy bíblico, ¿ves? Después, claro. Los mismos que votan por estos partidos grandes, que quieren un estado grande, dicen, sí, vamos a ganar la ciudad para Cristo. ¿Cómo lo vas a ganar si ayer el domingo te has ido a votar y has votado por un partido que no es cristiano, claro, porque no hay ningún partido cristiano, pero que quiere un estado grande? Entonces tú mismo estás diciendo, con más ganas queremos un rey. Entonces estamos poniéndonos cabe nosotros mismos, los evangélicos, ¿no? Claro. No, sí, es wow, a mí eso me deja mucho que desear, ¿no? Ahí podemos tener como un filtro, ¿no? Básicamente, ¿no? Basándonos en estos sistemas que la Biblia misma nos ha dado como ejemplos, ¿no? Incluso desde Moisés, ¿no? Moisés fue el primer juez, por así decirlo, el primer guía, ¿no? Llegó un momento que estaba tan cansado que creo que su suegro le recomendó que designe jueces, ¿no? Personas que lo ayudan, ¿no? Porque él solo no podía, ¿no? Y luego después vino con el sistema de jueces hasta reyes actuales, ¿no? Me acordé de esa pequeña historia, ¿no? Luego, básicamente ya tendiendo este filtro, no solamente basándonos en lo conservador, porque creo que ahora hablando en su tiempo se ha quedado básicamente en eso, ¿no? El Perú es muy conservador, pero no ve más de eso, ¿no? Y básicamente, yo creo que ya has dicho básicamente todos los puntos que podría tener un partido, en este caso en una persona, porque al fin de cabo es bueno sí que seguimos las ideas
no la persona. La persona es tan falible como nosotros, puede fallar muchas veces, nos va a decepcionar, ¿no? Es bueno también tenerle en cuenta eso, ¿no? No sé qué otro filtro más también por ahí podríamos agregar, por así decirlo, ¿no? O de repente ya mencionaste todos. Bueno, voy a agregar un poco más a la cosmovisión, porque este es el ¿Ya? tema también, Sí, y es la que, cosmovisión. ¿te acuerdas que hablamos al principio en la introducción de que Aristóteles había dicho con mucha razón, porque generalmente los estados son paternalistas, y que Claro, Adán había sido puesto como un padre también acá, como un virrey? Entonces nosotros le hemos dado la corona de Adán, le hemos dado al estado. Por eso generalmente los estados grandes te prometen regalarte cosas, porque es como si fuera tu papá, ¿ves? O sea, se está repitiendo eso. Se está repitiendo. El poder de un rey es un poder paternal. Entonces nosotros le estamos dando a estos reyesuelos, que son nuestro estado grandote, claro. el poder de que sea nuestro padre, el poder de mantenernos, el poder de que nos, o sea, el poder de nuestra vida y de nuestra muerte está en sus manos. Estamos quitándole la corona universal a Cristo y se la estamos entregando a Él, o sea, de una manera metafórica, porque nosotros no podemos quitarle nada, ¿no? Pero, o sea, eso es lo que estamos haciendo. Y hablo de quién, de los cristianos, porque a los que no son creyentes le están dando su corona. La corona de Adán ya está caída, pero los cristianos hemos recuperado la corona de Adán. Cuando Cristo se pone esa corona de espinas, no solamente es un símbolo de que le están haciendo daño, Él recupera la corona de la creación. Y su pueblo, nosotros, que somos su pueblo, somos su cuerpo, hemos recuperado el mandato de sojuzgar la tierra. Pero no, cuando tú vas a votar y votas por un partido gigante, le estás dando al rey el poder de ser tu padre. Entonces, ¿cómo clamas padre al cielo cuando tu padre anda, tócale la puerta a Sagasti? Porque prácticamente es o al presidente que venga. Él es tu Claro. padre. Tú le estás dando con tu voto, le estás dando a él la corona. Entonces, esa es una cosa terrible que tenemos que observar también, ¿no? Ese es un ejemplo de cómo nosotros le estamos regalando al Estado el futuro de nuestros hijos. Como decía un predicador, incluso, ¿no? Si tú no crías a tus hijos, o sea, hablando yo de la crianza, por ejemplo, que tienen hijos, Sí. y si lo encargas a César, vas a tener hijos de César, ¿no? Vas a tener hijos de César. Porque tú te estás confiando en que el Estado debe educar a tu hijo, que el Estado debe curarte, que el Estado debe darte de comer, ¿no? Que el Estado debe vestirte. Muy mantenido, sí. Y a todo le llaman, está de moda, ¿no? Derecho fundamental, derecho fundamental. Hasta el Internet creo que están diciendo ahora que es derecho fundamental, no sé. Todo es derecho fundamental. Con esa palabrita te convencen de que tú aceptes que te lo regalen, pero no te lo regalan. Porque como vimos en 1 Samuel 8, para que el Estado te dé algo, primero te va a quitar tus vacas, te va a quitar tu tierra, te va a quitar tu dinero. ¿Cómo? A través de impuestos grandes. Los impuestos que son un robo, esos impuestos grandes son un robo. Entonces, lamentablemente estamos mal. El sistema bíblico de gobierno que había en las escrituras, que era la teocracia, se ha perdido. O digamos un gobierno parlamentario, ¿no? Por ejemplo, se pudo reproducir un poco, pero no con la perfección nunca, porque ni en la Biblia está bien hecho. O sea, siempre hay imperfecciones humanas. En las épocas, por ejemplo, de la Ginebra de Juan Calvino, que llegó a ser conocida como una ciudad de Dios, ¿no? Tanto Un muy buen maletean al pobre ejemplo. Calvino, Época qué muy es lo buena. que hizo él en Ginebra, ¿no? Él, Ginebra. muchos lo acusan de que era un autoritario, ¿no? Tirano, pero él simplemente era uno más de los parlamentarios, era un gobierno parlamentario de la ciudad, ¿no? En ese tiempo eran como ciudades país, ¿no? Ciudades-nación, cada ciudad con sus leyes. Y Calvino era parte de ese parlamento y era como el ejemplo de los jueces. Otros países trataron de hacer lo mismo, ¿no? En Holanda trataron de imitar este sistema y les fue muy bien. Hasta que siempre comienzan los países a surgir, comienza a crecer y vienen las ambiciones y ya de nuevo aparece un gobierno donde dice, no te preocupes, yo lo administro todo. Eso está hasta para después, cuando aparecieron ya los sistemas políticos que conocemos hoy, ¿no? Porque los sistemas políticos que conocemos hoy parten siempre de premisas del pasado. Ya apareció lo que llamamos la izquierda, ¿no? Que significa Estado grande, ¿no? La izquierda siempre va a tirar para un Estado grandote, donde el pueblo, ¿no? Es la dictadura del proletariado que decía Karl Marx, Claro, sí. pero en realidad es la dictadura del que está arriba, en sí, ¿te das cuenta? Y lo estamos viviendo ahora en nuestro país, ¿ves? ¿Qué es lo que hacen con nuestros impuestos? Van a sacar la munda, no sé, es una estupidez con el Ministerio de Cultura. Claro. ¿Qué más van a hacer? Están sacando leyes. ¿Y con qué se va a sostener esa nueva ley, esos nuevos ministerios? Con tu plata. Entonces, son el tirano que profetizó Dios, mismo le dijo a Samuel, en 1 Samuel 8, lo estamos viviendo en Perú, mira, y lo hemos vivido en los últimos 100 años.
creo que desde la independencia. Desde el O sea, claro. eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. Es terrible. No, ya yendo ya a un punto más ya de nuestro contexto, ¿no? Como todas esas ideas de izquierda, comunistas, marxistas, marxismo cultural, ¿no? Con el progresismo también, eso es como una evolución que ha ido deformando cada día más y más la cultura, la sociedad, ¿no? Quiere erradicar a la religión, al cristianismo, ¿no? No tiene más lucro el cristianismo que otras religiones, incluso creo, más en este siglo sobre todo. Hay mucha censura, quieren censurar, te quieren quitar, en fin, ¿no? Y como cristianos, esta cosmovisión que es todo lo que nosotros pensamos a través de la palabra, o todo lo que queremos transmitir también a las personas que nos pueden ver, ¿no? Que podemos hablar de esto, ¿no? Cómo podemos ampliar cada día más y más nuestro conocimiento de Dios también en nuestros hechos, también hablando de política también en esta área, que es bien amplia, de varios sistemas, entender que un sistema más, para un estado más pequeño, con leyes más reguladas, es lo que necesitamos más, ¿no? Hay una corriente que lo hace, perfecto, ¿no? Pero hay que seguir enfocados en que, como cristianos, de que la teocracia y la autonomía que Dios instaló desde un momento también debería volver a un momento, ¿no? Ya como para ir finalizando ya con esta es la última pregunta, ¿no? Que va también al tema de cómo podemos glorificar a Dios con nuestro pensamiento político, con nuestro voto, ¿no? En esa democracia, ¿no? O sea, cómo nosotros podemos glorificar a Dios incluso en estas áreas, ¿no? Que creo que es una pregunta que varios cristianos también se han hecho, ¿no? Porque generalmente la política Claro. está vista bien mala, ¿no? Incluso para nosotros Bien. nos produce jaqueca muchas veces, ¿no? Nos incomoda. Sí. La política está mal vista porque, como vimos, la cosmovisión de la política en la que hemos nacido es un orden social construido en base al secularismo, al humanismo, ¿no? Y ya vimos eso, ¿no? Sí. Está construida en base a una moralidad falsa. La gente piensa que es cosa de cambiar personas o de mejorar gestiones. El sistema en el que vivimos ahorita no necesita ser mejorado en la gestión ni cambiar personas. Vivimos cambiando personas hace 100 años. Lo que necesita es cambiar el sistema. Se tiene que sacar ese sistema y meter otro. Ahora, un filtro para candidatos el día de mañana. Bueno, primero el primer filtro es que conozcas la palabra de Dios, conozcas cuál es el tipo de gobierno que Dios tenía, como la teocracia, conozcas entonces la cosmovisión cristiana de la política, o sea, de la interacción de personas. ¿Qué es lo que quiere Dios de un monarca? O sea, en este caso de un estado, de un presidente. Y si no sabes eso, ¿cómo te vas a ir a votar mañana como cristiano? Ya estás frito ya. No me vengas que voy a votar por el Provida. Eso es una inmadurez total. No es cosa del Provida. Y decir eso es como decir, no sé nada, pero pues ni modo a nada. Entonces eres un irresponsable, porque siendo cristiano nunca te preparaste con la Biblia, porque la tienes en tu casa, no te has tomado ni siquiera el trabajo de analizar el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que Dios quiere realmente, ¿no? Entonces, yo creo que un buen filtro sería, para resumirles, es como vimos, o sea, comparar los planes de gobierno que estamos viendo en los candidatos, al margen de que uno me puede decir, pero igual no los cumplen, pero peor es que te imagines que, o digas, es que un meme dijo, es que a mí me mandaron un videíto. No, por favor, o sea, eso es para niños. Si tú eres un adulto que vota, léete todos los planes de gobierno, entonces pon aquí la cosmovisión cristiana y luego haz paralelos. Por ejemplo, lo que más he podido ver en esta vez es lo mínimo que puedo ver es que tengo que buscar partidos que tengan el mínimo presupuesto para ejecutar un Estado, porque el que tiene el mínimo presupuesto es el que menos impuestos te va a robar. Menos gasto público. Y es el que menos va a robar, sí, claro, es el que menos va a meter la mano a tu bolsillo para sacarte la plata. Es el Estado más pequeño que se puede. Ninguno de los candidatos en el Perú para mañana, ninguno cumple los requisitos. Nadie. Hay dos que son un poco menos gastados que los otros, pero nadie cumple los requisitos, en serio, para que un cristiano vote. Y no importa el Provida, porque repito, como dijo un hermano, no me vengas con Provida porque eres capaz de votar por Hitler si te dice que es Provida. O tradicionalista, ¿no? Claro, y eso no es, ¿ves? Tú tienes que ver lo que dice la Biblia, ¿no? Y votar. Ahora, eso sí te digo que tú tienes una libertad individual y tú puedes votar por quien quieras, pero en tu conciencia que quede si realmente eres bíblico, no solamente Provida, sino que estás votando realmente por un partido que se acerque lo más profundo al tipo de gobierno, al tipo de reino que Dios quiere para Perú. Porque aunque no quieras, es un reino. Y ya te diste cuenta, nos encierran cuando quieren, nos cobran cuando quieren, ¿no? Así que es un reino.
Todos los gobiernos son reinos. Entonces tú tienes que ver. Hay un libro del puritano Samuel Rutherford que se llama Lex Rex. Ah, sí, 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 sí. Sí, Bueno, lo tengo en inglés, no lo tengo en español, sí, sí, lo he escuchado. Sí, yo sí lo leí, he podido leer un poco porque existe la magia del internet. Y ¿qué pasa? Que Lex Rex, en sí, en resumen, te muestra que la ley es el rey. O sea, la ley proviene de Dios, la ley que proviene de Dios gobierna al pueblo. ¿A través de quién? De los jueces, ¿no? De las autoridades. Esa es la verdadera Lex Rex. Pero lamentablemente, cuando aparece una ley que no parte de Dios, tu rey va a ser esa ley mala. Las leyes malas van a ser tu rey. Y tú vas a ser gobernado con un brazo de hierro por esas leyes malas. Que ellos van a utilizar la violencia y la coerción para hacerte cumplir esto. Cualquiera de ustedes lo sabe, ¿no? Si tú no pagas impuestos, al final el Estado si tú no pagas predios, te pueden hacer embargar tu casa en 30 años, en 20 años. O sea, tu casa no es tuya, porque tienes que seguir pagando predios. Tu terreno no es tuyo, porque tienes que pagar partes y jardines y Y si tú le dices al Estado, no, gracias, no te preocupes, yo lo riego en mi jardín. No te preocupes. No, más bien, si quieres, yo mismo riego mi parte del parque, si vivo frente a un parque, yo lo riego. No, te dicen, ¿ves? No eres libre. Las cosas no son tuyas. Tienes que pagar siempre seguro, el otro, o sea. Entonces tú lo sabes. Entonces nuestro rey ahorita no es la ley de Dios. Tú dices, sí, Cristo es mi Salvador y mi Rey, pero nuestra sociedad no, porque tú siempre estás votando por el rey que tú dices que no es tu rey, pero sí lo es, porque tú siempre estás diciendo queremos un rey y votas por el que tiene el Estado grandazo, ¿ves? Y ese sería el filtro para votar, ¿no? Tienes toda esta noche para madrugarte viendo planes de gobierno y darte cuenta quién es el que gasta menos, quién es el que tiene al mínimo el Estado y no solamente quién es el provida, porque al final, la verdad, te va a resultar el tiro por la culata. Imagínate que seamos una Venezuela provida. No. Loco, ¿no? A pesar que la gente puede decir, no, pero este candidato dice que no vamos a hacer Venezuela. Cuando hay un Estado grande, está el riesgo de que caigamos en eso. Entonces, no sé, a partir de ahora ya lo dejo en tus manos, ¿no? Lo que yo te digo es esto nada más. Busca las escrituras, aprende que es un gobierno teocrático, qué es lo que Dios quiere para su pueblo y luego ya haz filtros con cualquier... Y ahí vas a poder ver incluso la economía de otros países, ¿no? Cuando veas, por ejemplo, cómo se maneja Suiza, cómo se maneja Estados Unidos, cómo se maneja Bolivia, y tú siempre vas a tener el filtro para poder darte cuenta qué es la voluntad de Dios o no en cada país. Dios nos ha permitido que Perú exista. Dios ha formado esta nación. Él tenía en su decreto eterno que Perú exista a partir de 1821, a pesar que nuestra república se fundó con la corrupción ya, ¿no? Tú sí sabes la historia, ¿no? Nuestra política empezó con broncas, con San Martín contra Bolívar, o sea, ya con familias corruptas queriendo apoderarse de todo. Ya empezamos mal ya. Pero a pesar de todo eso, aquí estamos, ¿no? No se le escapó a las manos de Dios. Acá está el Perú. Entonces, Perú es una de las naciones que es joven. Tenemos 200 años de cuántos miles de años de naciones. Hay naciones como Francia que desde que eran las Galias, imagínate cuántos años tiene Francia, ¿no? Y aquí estamos, pues aquí estamos. Entonces lo que yo sí les recomiendo es eso, ¿no? Vamos partiendo siempre de donde debe partir nuestro orden social, y es la Biblia. No de lo que dijo uno de derecha, uno de izquierda o tu abuelita, no así. No, sí, yo creo que esos son los filtros y la forma también como le glorificamos también en todo este tema político, ¿no? Desde que ya sabes todos los principios que tiene la Biblia, los vas filtrando con la persona, candidato, partido, movimiento. Al final es lo que queda son las ideas más que las personas también. Y también al momento de votar, ¿no? Hay que votar pues una conciencia tranquila, ¿no? Orando mucho por los gobernantes, ¿no? Hay un versículo en Timoteo, ¿no? Que, bueno, en la carta a Timoteo, ¿no? En el capítulo 2 nos dice que hagamos rogativas, ¿no? Por los reyes y gobernantes, ¿no? Porque Dios los ha puesto, ¿no? Sean buenos o malos, pero Dios los ha instituido por culpa de nosotros mismos, el mundo, en realidad, los seres humanos. Por así de una cierta forma, merecemos lo que tenemos, ¿no? También se podría aplicar en parte, ¿no? También porque nuestro pecado nos ha llevado a tener ese tipo de gobierno que tenemos en toda América en realidad. Y bueno, creo que eso ya sería para ya ir a la conclusión, ¿no? Básicamente de cómo nosotros como cristianos también les animamos, primeramente, ¿no? Que busquemos esos sistemas en la Biblia,
estudiemos, analicemos mucho cómo era el sistema teocrático en la Biblia, ¿no? Cómo Dios instituyó su ley también, cómo lo aplicamos a nuestra vida diaria también, cómo podemos desear también que en algún momento también nuestro país sea más teocrático, ¿no? No estamos en un país totalmente libre tampoco, así que tenemos mucho por hacer. Dios quiera que más adelante puedan haber más libertad económica, social, en fin. Hay una batalla contra el pecado, sobre todo, ¿no? Porque la maldad nace del ser humano, ¿no? Si muchos se preguntan, pero ¿por qué la gente quiere meter esto? Es porque el día quiere gobernar, no quiere más poder, quiere más corrupción, y el ser humano es así por tendencia, ¿no? Si algo también me ha hecho ver es que la política es que el humano es más malo cuando le das más poder, ¿no? Y suelta lo que realmente es en el fondo, ¿no? ¿No? Es lo que veo muchos gobernantes, ¿no? Yo creo que eso ya Amén. lo podemos ver y apreciar, ¿no? Así que no te quede ninguna duda que el ser humano es más corrupto cuando le das más poder y saca lo que realmente quiere hacer y piensa, ¿no? No sé, Pastor, ¿alguna conclusión final ya para finalizar ese tema? ¿O alguna reflexión de repente también? Recuerda que el ser humano es un ser con tendencia a la corrupción. Sí. Y generalmente, cuando nosotros no partimos de la palabra, vamos a creer que el ser humano es neutro o es bueno. Y ahí parten las leyes malas, porque todo se corrompe. Las leyes, ¿no? Eso sería, creo, todo. Las leyes justamente fueron para eso, para restringir la maldad del hombre, ¿no? Y poder guiarlo. Si no fueran por las leyes, haríamos lo que sería un caos en el mundo, pero gracias a Dios que no es así. Wow, chicos, Sí, es bueno, ¿no? Leer que su anatema. interés, ¿no? Agradezco mucho a los que se han conectado hasta este momento. Vamos a tener también de aquí un último Zoom, de los que deseen pueden entrar. Vamos a estar ahí hasta antes de las 10 nada más para dejarlos conversar algunas aclaraciones de repente, algunas dudas, no escucharon todo, normal, lo podemos repetir todo lo que hemos dicho del tema. Así que genial, eso queda ya por arriba. Vamos a orar ya para despedirnos y dar gracias a Dios también por el tiempo que nos ha dado de poder entender, para poder tener una mejor cosmovisión política, una cosmovisión que es parte de la Biblia y que como seres humanos todos necesitamos para poder guiarnos en esta sociedad que está corrompida, ¿no? Y que tiene que ser redimida. Lo único que va a redimir esta maldad es el Evangelio, ¿no? Cuando esta área esta esfera de la política se remía por el Evangelio, ya no vamos a ver todo lo que estamos viendo ya. Va a mejorar la sociedad, pero increíblemente como era en los tiempos de la Biblia, ¿no? Un gobierno próspero, ¿no? En los mejores tiempos de David, por así decirlo, ¿no? Porque era un rey, pero igual sí se puede, ¿no? Cuando un Claro. rey, un gobernante se guía de la palabra de Dios, siempre ha leído muy bien. Los cristianos siempre han estado, incluso algunos países son prósperos porque en sus inicios fueron muy cristianos, ¿no? Como Estados Unidos, ¿no? Inglaterra también los minutos puritanos para aquí. No sé si por ahí les animamos a que busquen esas historias, ya lo dejan ustedes, ¿no? Busquen, estudien, analicen más. El tema es muy amplio y esperamos, pues, si Dios permite, tocarlo de repente en otro tema más adelante, ¿no? Así que bueno, vamos a despedirnos con una oración final. Bueno, Señor, te damos las gracias por el tiempo que nos has dado, por compartir tu palabra, Señor. Entender realmente cómo una cosmovisión política tiene que partir de las escrituras, netamente, Señor, así como como cualquier esfera de este mundo, Señor, cualquier cosa que hagamos, Señor, cualquier área de nuestra vida tiene que estar sustentada con la palabra, Señor. Es lo mejor que necesitamos hacer. Como seres humanos estamos corrompidos, estamos desviados al mal y siempre vamos a tender a querer romper tu ley y las leyes que tú has impuesto también aquí. Pero ayúdanos a que no deseemos eso, sino que nos ayudes realmente a poder perseverar y poder combatir todas esas leyes malas, Señor, el pecado mismo que nos incita a querer desobedecer la ley y poner leyes malas para poder salirnos con la nuestra, Señor. Por favor, perdónanos, ayúdanos en ese tiempo que se viene el Perú también. Oramos por nuestra nación, Señor. Realmente es muy importante orar también por sus gobernantes, Señor, para que ellos también en algún momento puedan hacerles expuesta esta verdad, Señor, tu palabra, y ellos también puedan conocerte algún día, Señor, y puedan realmente arrepentirse del mal que estén haciendo o puedan hacer también en el futuro, Señor. Puedan reconciliar mucho sus posturas, Señor, pero creemos que los sistemas políticos que más acertados son los que se acercan más a tu palabra, Señor. Ya lo hemos mencionado y queremos recalcar mucho en eso, Señor. Como cristianos, ayúdanos a glorificarte también en esta área, Señor. El día de mañana también cuando vayamos a votar, seas tú también tomando el control de todo y de esta nación. Gracias te damos, Señor Jesús, y todas estas peticiones las hacemos en tu santo nombre. Amén, amén, amén. Amén.
Amén. Amén, pastor. Muchas gracias. Le agradezco mucho. Este tema es muy interesante. Esta transmisión se va a quedar grabada para los que de repente no la han visto completa. Va a estar ahí. Les animo a que nos escuchen todo lo que nuestro pastor el pastor de nuestra iglesia nos ha contado, ¿no? Acerca de cómo un gobierno teocrático que está basado en la Biblia, obviamente, ha llevado a que una nación como Israel y también otras naciones más también puedan prosperar realmente y puedan realmente alabar al verdadero Rey de Reyes, que es Dios, ¿no? Y que algún día todos también le vamos a rendir cuentas de nuestras acciones que estamos haciendo, ¿no? Y también saber cómo la maldad del ser humano nos ha desviado a crear leyes malas, a poner gobernantes, ¿no? Dejando de lado lo que Dios ya había impuesto en un primer momento, ¿no? Nosotros sabiendo lo que era bueno, hemos puesto lo malo, ¿no? Así que está ahí, ¿no? Esa reflexión ya para poder finalizar esta transmisión, ¿no? Para dejarla así. Bueno, chicos, les agradezco mucho. Nos vemos en el Zoom. Voy a mandar un link en el grupo. Si ahí están ahí viéndonos, les voy a mandar el link por privado. Bendiciones, chicos. Gracias, pastor. Nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego. Chao. Listo.